Buenos días. Llegamos a la mitad de la semana. Hoy el libro de Primera de Samuel en el capítulo 14 nos cuenta que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Como vimos ayer, Jonatán era un soldado aguerrido, era decidido y sobre todo, él caminaba con Dios. Pero no lo había hecho saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Mientras éste estaba cubriéndose del sol bajo un granado, su hijo estaba pensando en ir en contra de aquellos que oprimían al pueblo de Dios. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido entre el desfiladero y cruzado hacia el lado de los filisteos. Tenía que bajar entre un despeñadero y subir por otro. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte hacia Micmas y el segundo al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor dar la victoria, sea con muchos o sea con pocos. Qué gran verdad esta que acaba de mencionar Jonatán. El Señor puede dar hoy la victoria, no importa lo poderoso o lo débil que tú te sientas, porque de Él es la victoria. Su paje de armas le respondió: haz todo lo que tu corazón te dicte. Ve pues, aquí estoy a tu disposición. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos. Y esto quiere decir que el Señor nos quiere librar de los filisteos. Los dos se dejaron ver por la guarnición de los filisteos. Y ellos le dijeron: suban a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces inmediatamente Jonatán dijo a su paje de armas: el Señor los ha entregado en manos de Israel. A los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba detrás, los remataba. En esta primera ocasión, ellos mataron como a 20 hombres. En ese momento cundió el pánico entre los filisteos y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido en la avanzada también los asaltó el pánico. La tierra tembló, hubo pues gran consternación. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 675, nos dice que los ángeles del cielo escudaron a Jonatán y a su acompañante, pelearon a su lado, y los filisteos sucumbieron delante de ellos. La tierra tembló como si se aproximara una gran multitud de soldados a caballo y carros de guerra. Jonatán reconoció las muestras de ayuda divina y hasta los filisteos comprendieron que Dios obraba para librar a Israel. Los centinelas de Saúl, viendo desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud de los filisteos estaba turbada, dieron aviso al rey. Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su paje de armas. Entonces Saúl pidió que se traiga el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entre ellos en ese momento. El alboroto entre los filisteos aumentaba, y mientras está en el arca, Saúl dice al sacerdote: detén tu mano. En otras palabras, le está diciendo: ya no consultes al Señor, es necesario que vayamos con urgencia. Muchas veces nosotros tenemos tanta urgencia que nos olvidamos de consultar a Dios. Este Saúl era un hombre impulsivo, que cuando la situación ameritaba, dejaba a un lado al Señor e iba con su ímpetu, con sus fuerzas, a hacer lo que bien le parecía. Él reúne a todo el pueblo y van hacia el campamento filisteo y encuentran que cada uno de ellos había desenvainado su espada contra su compañero y que había gran confusión. Los hebreos, que desde tiempo antes habían estado con los filisteos
y que desde los alrededores habían subido con ellos al campamento, ahora se pusieron del lado de los israelitas, del lado de su pueblo. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en los montes salieron ahora a luchar contra los filisteos. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había hecho que hagan un juramento. Este juramento era que mientras los filisteos no sean derrotados, nadie lleve ni un bocado de comida a su boca. Como Jonatán con su paje de armas habían salido, no escucharon. Dice el verso 25, que nadie había probado bocado y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel. Jonatán, que no había oído el juramento que su padre hizo hacer al pueblo, extendió una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y se llevó inmediatamente a la boca. Entonces se aclararon sus ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo. Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Pero Jonatán respondió: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo se han aclarado mis ojos. En otras palabras, Jonatán empieza a decirles: si ustedes hubieran comido, estuvieran más fuertes, tuvieran más energía para luchar, el resultado hubiese sido mucho mejor. Pero aquel día, dice el verso 31, derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado por motivo de no haber comido. En el versículo 37 nos dice que Saúl consulta a Dios: ¿debo descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? La consulta la hacían por medio del Urim y el Tumim que el sumo sacerdote tenía sobre su pectoral. Pero el Señor no dio respuesta. Entonces dijo Saúl: vengan acá todos los principales del pueblo. Vamos a averiguar quién ha pecado hoy. Esa era la consigna, que porque alguien había pecado, Dios no estaba respondiendo a su pregunta. Echaron suertes. Esa suerte la echaban a sí mismo por el Urim y el Tumim. Para echar la suerte también se incluía a él e incluyó a su hijo Jonatán. Entonces dijo Saúl al Señor: da a conocer la verdad. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: echen suertes entre mí y mi hijo. La suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: cuéntame, ¿qué has hecho? Ciertamente gusté un poco de miel, respondió Jonatán. Yo no sabía el juramento que habías hecho hacer al pueblo. Saúl le dijo: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago morir, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? Y así impidieron que Saúl extienda su mano sobre su hijo. Todo el tiempo de Saúl hubo guerra encarnizada contra los filisteos, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir lo reclutaba para sí, tal como ya Samuel lo había indicado en el capítulo 8, versículo 11, cuando les advertía al pueblo: si ustedes piden un rey, él empezará a quitar a sus hijos para ponerlos en su ejército. ¿Por qué Saúl hizo este juramento con el pueblo? En la página 677, este mismo libro nos dice: Saúl no podía atribuirse el honor de la victoria, pero esperaba ser honrado por su celo en mantener lo sagrado de su juramento. Aún a costa del sacrificio de su hijo, quería grabar en la mente de sus súbditos el hecho de que la autoridad real debía mantenerse. Saúl, una vez que llegó al reino y pasó el tiempo, empezó a apartarse de Dios. No sé qué es lo que tú estás realizando, no sé en qué te desempeñas, pero sea lo que sea que tú hagas, pon a Dios en primer lugar. Las victorias que tengas, dalas al Señor, porque Él es el que pelea las batallas con nosotros. Y si lo ponemos en primer lugar, siempre estaremos victoriosos con Él. Que el Señor te bendiga en este día, es mi deseo y mi oración.